En la siguiente mesa sobre drogotest y usuarios medicinales tenemos primero a Fran Azorín, integrante del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y máster en Abogacía. Realizó su trabajo de fin de máster en funcionamiento de clubes sociales de cannabis y derechos fundamentales afectados. Es colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia desde el año 2011 y trabaja en temas relacionados con el derecho penal, en concreto asuntos relacionados con la salud pública. Es experto en derecho internacional, sobre drogas y convenios internacionales. Asistió a la 61 edición de la CND, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, celebrada en 2018. Es integrante del estudio jurídico Broad-Sambert y autor de diversas publicaciones en revistas del sector canábico. También, como he dicho, es miembro del Consejo Técnico del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis y ha participado en la redacción de los dos libros principales del observatorio, que son Autocultivo y Autocultivadores, y el documento de trabajo sobre ley de cannabis medicinal y terapéutico, ocupándose también de la adaptación y la revisión bibliográfica. Os dejo con Fran. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Muchísimas gracias a los compañeros y amigos del Observatorio Europeo y de ICES por la organización de este magnífico congreso interesante, así como a la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, mi ponencia es sobre cannabis medicinal y drogotest. Primeramente, bueno, hacer una introducción diciendo que en España existen muchísimos usuarios de cannabis medicinal y que además España es de los pocos países de Europa que no ha establecido ningún programa de acceso al cannabis medicinal. Para eso estamos hoy aquí, ¿no?, en este congreso de aportaciones científicas y de la sociedad civil a esta subcomisión de cannabis medicinal que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, hoy por hoy, el usuario, la persona usuaria de cannabis medicinal, es considerada por la ley, por la jurisprudencia española, como un mero usuario recreativo. Es decir, se enfrentan a multas tanto por tenencia de una simple cantidad de cannabis como a delitos por cultivo de la planta y lo que atiene a mi exposición, a las sanciones por presencia de drogas en el organismo, que desde el año 2015 la ley se modificó y no se sanciona la afectación a la conducción, sino la mera presencia, con la retirada de 6 puntos del carnet y 1.000 euros de sanción. Sí que es cierto que este artículo 14, cuando sanciona la presencia de alcohol en el organismo con unas tasas mínimas, dice que tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de conducir el vehículo. Es decir, la ley ya dice que si eres usuario medicinal y estás en condiciones de conducir el vehículo, no se establecerá una sanción. Además, esta ley se llevó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró que la misma no afectaba a los derechos fundamentales de la persona usuaria de drogas porque se entendía que es una máxima de la experiencia que la simple presencia de una mínima cantidad de droga en el organismo puede afectar a las capacidades psicofísicas en la conducción, y decía también, muy curioso, que los supuestos en que este consumo de sustancias haya sido prescrito por un médico es ese facultativo quien va a indicar al paciente si la dosis recetada puede incidir o no en sus capacidades para conducir. Pero, claro, este párrafo que pretende salvar los intereses de los usuarios medicinales tampoco tiene mucho sentido farmacológico, porque sí que es cierto que existen sustancias como los opiáceos o las benzodiazepinas, que son sedantes y, por lógica, pues provocan mayores alteraciones a la conducción, y otras sustancias como componentes anfetamínicos, que también son sustancias legales recetables, que al ser estimulantes afectarían menos a la conducción. Vamos a ocuparnos hoy de los estudios que hay más recientes sobre la afectación del cannabis a la conducción.
Hay un estudio que también dice que las técnicas que se realizan hoy en día, que son en saliva, no acreditarían un consumo reciente a la conducción y que la matriz biológica sangre sería lo que habría que utilizar por ser más seguro. Vamos a explicar cómo funcionan estos test, que son test de antígeno que se realizan en carretera. Es decir, en carretera, cuando el usuario medicinal conduce, a lo que se enfrenta es a que la Guardia Civil o la policía local le haga un test, que es un test de antígenos, que es presuntivo, es decir, que tiene falsos positivos y que tiene un punto de calibración que se determina por cada fabricante. Es decir, en España no existe una orden de control metrológico que diga ni siquiera qué punto de calibración tienen que tener esos aparatos. Es cierto que el primer aparato que se puso en funcionamiento, el Drager 5000, alemán, venía con un punto de calibración de 25 nanogramos mililitro sangre, pero que luego, con las investigaciones y las innovaciones tecnológicas, se redujo a 5 nanogramos mililitro sangre, que es muy, muy poco y que acredita consumos hasta 4 días en el caso del cannabis. También es cierto que a pesar de existir estas pruebas de saliva, que como dicen los estudios, no acreditan consumo reciente, la ley en el artículo 14.5 dice: a efectos de contraste y a petición del interesado se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o droga que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causa excepcionalmente justificada. Cuando la prueba de contraste arroja un resultado positivo, será abonada por el interesado. Y el artículo 28 del reglamento General de Tráfico dice: las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y en los análisis clínicos que el médico forense u otro titular experimentado o personal facultativo del centro sanitario estime más adecuado. Es decir, que la ley y el reglamento hoy por hoy no solo te permite la prueba de contraste en sangre, sino que parece que te está permitiendo que vayas a un hospital y que un médico diga si tienes las capacidades psicofísicas afectadas para la conducción. Pero como en España vivimos en una filosofía y en una, sobre todo, aplicación de la norma de la tolerancia cero, pues nos damos cuenta con que cuando mucha gente, muchos usuarios consultan con nuestro estudio jurídico, nos dicen que le han planteado a la Guardia Civil ese contraanálisis de sangre y que la Guardia Civil les ha dicho que no es posible, que eso, por ejemplo, es solo para el alcohol, que en el cannabis o en las drogas, con la muestra en saliva que te cogen y se envía a ese aparato de laboratorio, que sí que es un aparato calibrado por una norma ISO internacional y un aparato que sí que es confirmatorio y cuantificador, que con eso ya es suficiente. Pero eso no es así, porque como hemos dicho, el artículo 14.5 te permite el contraanálisis de sangre. Y ahora vamos a ver por qué es mucho más garantista hacer los análisis en sangre que en saliva. Y esto es porque el estudio, en los comentarios al estudio del proyecto DRUID que realizó el NCDDA en el 2012, establecían más o menos unas tablas de equivalencia entre sangre y saliva que no son 1 a 1. Es decir, 1 nanogramo mililitro en sangre equivale a entre 27 y 98 nanogramos mililitro en saliva, con una media de 1,44. Vamos a poner 1,50. Es decir, que para llegar a esos 2 nanogramos mililitro sangre, que este mismo informe dice que es lo mínimo de la mínima afectación del cannabis en la conducción, los 2 nanogramos mililitro sangre, que luego veremos cómo diferentes estados y diferentes leyes de derecho comparado de otros estados han regulado más o menos con esos parámetros, es lo mínimo de lo mínimo. Entonces, para lo mínimo de lo mínimo deberíamos de establecer que los aparatos en carretera se elevaran por lo menos a los 50 nanogramos mililitros. Y aparte de eso, que la policía ofrezca de manera verbal y escrita que el interesado tiene derecho a la prueba de contraste en sangre y que la gente sepa cuánto vale. Porque también hay es complicado buscar en internet cuánto cuesta cada prueba de sangre por cada comunidad autónoma. Por lo tanto, creemos que la ley, por así decirlo, es garantista, pero que el usuario no la conoce
Aparte, considera que si ha dado positivo en saliva, va a dar positivo en sangre, cuando eso no es así, y aparte la policía no lo pone nada fácil. Voy a citar diferentes estudios, este que he citado del NCDA, que lo sitúa en 2 nanogramos mililitro sangre, la mínima afectación a la conducción, otro de Grottenhermer del 2007, esto lo pasaré luego por libro de actas y aparte se puede consultar en un artículo de la Revista Española de Drogodependencias y en el capítulo 2 de mi libro compartido con Héctor Brotons, Cannabis, Ciencia y Derecho, por si alguien quiere profundizar un poco más en el tema. También ese estudio dice que por debajo de 5 nanogramos mililitros en sangre no está asociado a un riesgo alto de accidente en la conducción. Y un informe del Comité de Expertos en Drogodependencias de la OMS, del 2019, que considera el cannabis como afectación entre leve y moderada a la conducción, un 20 y un 30% en comparación con el alcohol, que sería un 70%. Bueno, hay muchos artículos por aquí que sitúan más o menos en esos parámetros la mínima afección en la conducción para el cannabis. Por lo tanto, no compartimos ese argumento del Tribunal Constitucional que es una máxima de la experiencia que una mínima presencia de una mínima cantidad de cannabis en el organismo puede afectar a las capacidades psicofísicas, porque ya hay suficiente bibliografía científica como para hablar de ciencia y no de máximas de la experiencia. Hay que hablar también de que estos mínimos puntos de corte no solo lo establece la bibliografía científica, sino el derecho comparado. En Canadá se situaría la infracción administrativa a partir de 2,5 nanogramos mililitros y 5 nanogramos mililitros para el delito. Noruega, a partir de 3 la sanción administrativa y de 9 el delito. En Reino Unido y la República Checa a partir de 2 nanogramos mililitros sangre y en Colorado, Washington y Montana con hasta 5 nanogramos mililitros sangre no aparecería una sanción administrativa. En el caso español, como decíamos, tolerancia cero, siempre que se detecte presencia, existe la infracción. Pero ahí fue mi investigación que yo le pedía mediante los recursos administrativos, información a los laboratorios, y nos dimos cuenta que el laboratorio SYNLAB, que es donde van las muestras de la DGT, de la Guardia Civil, tiene un punto de calibración en sangre y en saliva de 2 nanogramos mililitros. Es decir, si te lo haces en sangre es menos que ese 5 nanogramos mililitros sangre del aparato de carretera, pero si te lo haces en sangre es lo mínimo de lo mínimo afectación que dicen los estudios y el derecho comparado. O sea que si nos lo hiciéramos en sangre, al día siguiente de haber consumido no saldría. Aunque sí que es cierto que dependiendo del metabolismo de cada persona las cosas pueden variar, pero según los estudios y según las tablas de equivalencia, es mucho más seguro realizar la prueba en sangre. También muchos usuarios preguntan qué sucede con los consumidores pasivos. Se realizó un estudio por De Castro y otros en el 2014, elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela, que decía que si el punto de calibración en saliva estaba en 5, sí que se detectarían usuarios pasivos, consumidores pasivos. Y si estuviera en 25, sería más difícil, pero también daría un resultado de uno de la muestra, daría positivo. O sea que ese 25 nanogramos que algunos aparatos tienen tampoco sería muy garantista. Habría que subirlo un poco más. De hecho, hay otro laboratorio, Megalab, que para solucionar el problema de los consumidores pasivos eleva el punto de calibración en saliva a 10 nanogramos mililitros. Es decir, lo que demuestra que no existe ningún control metrológico de estos aparatos, ni de los de carretera, ni de los laboratorios que los confirman. Cada laboratorio establece un cutoff distinto. Pero lo que sí que es cierto es que se deberían someter a esa norma ISO internacional, la UNE ISO 17025, que el SYNLAB parece que sí que se somete y establece un 2. El caso del CBD. El CBD también llama a mucha gente diciendo que ha consumido CBD y le ha dado resultado positivo. Es cierto que yo he visto análisis en saliva y suelen estar entre los 10, 15, 20. Por lo tanto, en sangre el CBD no daría resultado positivo, pero esto lo tiene que saber el consumidor. También en estos estudios lo que nosotros proponemos es que se protocolicen esos test conductuales tanto para la policía como para los profesionales médicos, porque aunque lo reconozca la ley, no están suficientemente protocolizados. No existe información a los agentes de policía ni a los médicos.
Y para terminar, decir que todo esto que hemos criticado, ya existen sentencias, por ejemplo, la 244-20 del Administrativo 3 de Alicante, conseguida por mis compañeros del estudio jurídico Brosanberg, en donde se critica duramente que el Estado delegue la potestad sancionadora a empresas privadas, diciendo que la potestad sancionadora es indelegable y mucho menos en empresas privadas que no se sabe cuánto sacan de este negocio. Por lo tanto, para concluir, decimos que se tendría que obligar a los policías a que se firme una hoja de lectura de derechos, porque en el procedimiento por drogotest no existe abogado. No existe abogado que pueda informar al cliente. Y esto es un tema muy técnico y muy complicado. Por lo tanto, debería haber una hoja donde el sancionado sepa que tiene derecho a sangre, que tiene incluso derecho a una prueba de psicomotricidad. ¿Y cuánto vale ese análisis? ¿Y cuánto vale ese análisis? Y que eso se firme. Porque lo que sucede hoy en día es que la policía pone por detrás una X en la casilla, no desea prueba de contraste, pero los usuarios no se les informa bien de todos los derechos. Entonces, nada, como conclusión, que existe suficiente evidencia científica para afirmar que las pruebas salivales para la detección de drogas no ofrecen garantías de que la sustancia se haya consumido recientemente, que tanto la ley como la jurisprudencia ofrecen al ciudadano la posibilidad de solicitar análisis de sangre como prueba de contraste, que la bibliografía científica ya establece como puntos de conteo en sangre para determinar una posible mínima afectación del cannabis en la conducción, situándola entre un rango entre 2 y 5 nanogramos mililitro sangre. Y hay estudios que consideran que la afectación real comenzaría a producirse entre los 8 y 10. Y que el cannabis, según la OMS, se considera que es una sustancia que afecta de manera entre leve y moderada a la conducción y que es muy difícilmente defendible que un Estado democrático base su jurisprudencia en expresiones como la de máxima de la experiencia cuando existen estudios científicos que ya establecen puntos de corte garantista para la detección de sustancias en el organismo. El conductor debería, en todo caso, poder refutar la prueba salival y la prueba de signos externos realizada por el agente con un análisis de sangre y un test conductual o de psicomotricidad realizado por un facultativo médico habilitado. Nada más, muchísimas gracias por su atención y os dejo con mi amigo y compañero Juan José Ramírez, que va a profundizar mucho más en lo que yo ya he puesto un poco en contexto. Muchas gracias.